La semana que viene viajo a Florida para ver a mi tío favorito. Es el hermano pequeño de mi difunto padre, lleva mucho tiempo enfermo, pero ahora se está poniendo grave, puede que sea la última vez que le veamos con vida. Mientras preparo mi viaje, recuerdo la historia más increíble que ocurrió hace 36 años, cuando tenía 17, en mi primera visita a la granja de mi tío en Florida. Solo he compartido esta historia con mi mujer y pensé que a vosotros, los internautas, también os parecería interesante, así que allá vamos. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años y mi madre se volvió a casar. Nos trasladamos de Florida a Iowa, de donde era mi madre. Se volvió a casar con su novio del instituto, que era pastor en la iglesia local. Mi padrastro y mi madre pasaban la mayor parte del tiempo haciendo actividades relacionadas con la iglesia. No tenían que preocuparse por el dinero porque mi tío nos mantenía económicamente. Quiero a mi padrastro, es un buen hombre y haría todo lo posible por poner una sonrisa en la cara de todo el mundo. Apenas tenía nada su nombre, pero sí un buen corazón. Antes del fallecimiento de mi padre, dirigía una granja de sandías de 160 acres junto con su hermano en Florida. Es una granja familiar, por lo que la granja pasó a sus manos. Mi padre y mi tío estaban muy unidos y su fallecimiento afectó enormemente a mi tío porque no solo eran hermanos, sino que también eran socios comerciales. Desde que falleció mi padre, mi tío enviaba dividendos a un fideicomiso para mantener económicamente a mi madre y a mis dos hermanos pequeños, así que estábamos bien cuidados. Durante el verano de 1986, yo tenía 17 años. Mi madre quería que visitara la granja de mi tío en Florida, ya que podría heredar gran parte de ella cuando él falleciera. Recuerdo cuánto lo odiaba porque no era una persona de exteriores y la agricultura no era algo que me viera haciendo en el futuro. El sol abrasador, el sudor, la suciedad, la agricultura, no era lo mío, pero no tenía elección. Era un buen chico y mi madre me educó bien, así que tuve que dar un paso adelante y acostumbrarme al negocio familiar. Aquel día, mi madre me dejó en el aeropuerto y cogí el avión a Florida. En cuanto bajé del avión, el sol abrasador de Florida me golpeó la cara. Mi corazón se aceleró de expectación al sentir el aire cálido y húmedo. Había viajado desde mi pequeña ciudad de Iowa para trabajar en la granja de sandías de mi tío en Florida. Mientras caminaba hacia la salida, divisé a mi tío, llamémosle James. Me estaba esperando, no nos veíamos desde que yo tenía 11 años. Mi madre es de Iowa y nunca se preocupó de traernos a Florida para visitar a la familia de mi padre. Mi tío era un hombre alto y curtido, con unas manos callosas que hablaban por sí solas del duro trabajo que dedicaba a la granja. Era el doble de mi padre. No podía dejar de admirar su dedicación y compromiso. Se hizo cargo del negocio tras la muerte de mi padre y lo convirtió en una empresa próspera. Cuando llegamos a la granja, mi tío me presentó a su joven y bella esposa, llamémosla Elena. Tenía unos cautivadores ojos verdes y una cálida sonrisa que al instante me hizo sentir como en casa. Parecía en forma y tenía un pecho de buen tamaño. Incluso a esa edad me impresionó el gusto de mi tío por las mujeres. Me costaba creer que fuera una de las trabajadoras de la granja. Mi tío es una persona muy manitas y su joven esposa también lo era, y eso explica por qué estaba tan en forma. Mi tío tenía entonces 44 años y ella quizá 28. El tío James se había enamorado de ella y se casaron poco después de divorciarse de su primera mujer. Tenía 2 hijas de su anterior matrimonio, pero se habían ido de la granja con su madre. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de los gallos cantando y el olor a café recién hecho flotando en el aire. Me dirigí con impaciencia a la cocina, donde Elena estaba preparando el desayuno. El olor a bacon y huevos llenó la habitación, y enseguida sentí hambre. Tras un copioso desayuno, tío James me llevó a visitar la granja. Ante mí se extendían hectáreas y hectáreas de exuberantes campos verdes, salpicados de hileras e hileras de plantas de sandía. Las vibrantes rayas verdes brillaban bajo el sol. Mi tío sacó una navaja de su bolsillo y nos acercamos a una para probarla. Tenía ese sabor dulce y azucarado. La textura es de cristal, no demasiado firme y muy jugosa. El tío James me explicó el meticuloso proceso de cultivo de las sandías, me contó cómo se sembraban las semillas a principios de primavera, se cuidaban y se regaban a diario. Al llegar el verano, la planta crecía y el fruto empezaba a desarrollarse. Era un delicado equilibrio de proporcionar la cantidad adecuada de agua, luz solar y nutrientes para garantizar una cosecha abundante. A medida que avanzaba el día, me metí de lleno en el ritmo de la vida en la granja.
Cada mañana me levantaba antes del amanecer y me unía a los trabajadores mexicanos en el campo. Juan, Pedro y Miguel eran mis tíos, hombres de confianza. Eran hombres muy trabajadores que llevaban años con mi tío. Me enseñaron los trucos del oficio y me trataron como de la familia. Los hombres iban y venían a México durante la temporada alta y baja y normalmente volvían a Estados Unidos con un puñado de ayudantes. Este año, junto con otros hombres, Miguel vino con su hijo Carlos, de 18 años. Es la tercera vez que Carlos viene a Estados Unidos y su inglés era bueno ya que tenía casi la misma edad que yo. Salíamos juntos después del trabajo, bebíamos cerveza, hablamos de la vida escolar y de chicas con las que nos gustaría ligar. Por aquel entonces yo aún era virgen y tenía todas las chicas de las que me había enamorado. Había algunas chicas que trabajaban en la granja, y Carlos hablaba de aquellas con las que ya había tenido sexo siendo virgen. Recuerdo que me gustaba escuchar sus historias y pensaba que era guay y que tenía la confianza que me gustaría tener. Elena es la responsable operativa, conducía por el formulario para supervisar y coordinar los recursos en ausencia de mi tío, y se asegura de que la operación funcione sin problemas mientras mi tío coordina la logística y otras cosas. Habla español con fluidez, ya que es del mismo país que los trabajadores. Pasé la mayor parte del tiempo aprendiendo, conduciendo y arreglando maquinaria agrícola. Conducía el tractor con la cinta transportadora alrededor de la granja hacia donde estuvieran los trabajadores, recogiendo la sandía para que pudieran colocarla en la cinta transportadora. Caminábamos incansablemente bajo un sol abrasador, con el cuerpo relampagueante de sudor y las manos cubiertas de tierra. El trabajo era físicamente exigente, pero yo disfrutaba cada momento. Había cierta satisfacción en cuidar las plantas, en verlas prosperar bajo nuestros cuidados. Cada día recolectábamos las sandías maduras, arrancándolas con cuidado de sus cepas y colocándolas en la cinta transportadora, y luego en las grandes cajas donde está la carretilla elevadora, esperando para subirlas a los camiones. El peso de los melones puso a prueba nuestra fuerza, pero nuestra determinación nunca flaqueó. Era un proceso delicado, que garantizaba que las frutas permanecieran intactas y sin daños. A medida que avanzaba el verano, la cosecha de sandías era cada vez más abundante. La granja bullía de actividades cuando llegaban los camiones para recoger las cajas y transportarlas a los mercados y tiendas de comestibles locales. El tío James se había forjado una reputación por sus excepcionales sandías, y la demanda siempre era alta. Por la noche, tras un largo día de trabajo, nos reuníamos en la granja para una merecida comida. La mesa se llenaba de platos contundentes cocinados por Elena y algunos ayudantes. Había sido un día especialmente caluroso en la granja de sandías y cuando el sol empezaba a descender, proyectaba largas sombras por toda la granja. Aquel día habíamos planeado ir a un pub local con Carlos, como se había convertido en nuestra tradición, pero no estaba por ninguna parte. No era como ahora que puedes localizar a la gente por el móvil, así que, mientras esperaba que apareciera, me encontré merodeando por la granja, reacia a abandonar el entorno que llegaba a amar. El aire estaba cargado de la fragancia de las sandías ondulantes, y los lejanos sonidos de los pájaros me envolvían en una sensación de tranquilidad. Mientras recorría las hileras de plantas de sandía de un verde vibrante, con sus frondosas hojas susurrando suavemente con la brisa, un parpadeo de movimiento llamó mi atención. Seguí el sonido del movimiento y me encontré cerca de un pequeño cobertizo donde normalmente guardamos algunos equipos, pero que no utilizamos a menudo. El pequeño y marchito edificio se alzaba en el límite de la granja, apartado del cortijo principal. Sintiendo un impulso inexplicable de seguir investigando, me acerqué con cautela. El aire se llenó de sonidos cortantes y suaves gemidos, y me invadió una mezcla de expectación y temor. Al asomarme por una ventana abierta, vislumbré una escena que quedaría grabada para siempre en mi memoria. Allí, en la habitación en penumbra, yacía una mujer, y Carlos estaba encima de ella. Carlos estaba ensañando con aquella mujer, y el sonido de su piel al chocar sonaba como un hacha cortando madera. Pensé que la mujer con la que estaba teniendo sexo era una de las trabajadoras, así que me escondí fuera de la ventana y me quedé mirándoles. Pocos minutos después, cuando empezaron a cambiar de posición, descubrí horrorizado que la mujer con la que estaba teniendo sexo era la mujer de mi tío, Elena. Me quedé de piedra, estaba abrazada apasionadamente a Carlos. En ese momento, sus cuerpos se apretaron el uno contra el otro mientras seguían teniendo acceso como animales salvajes. El tiempo se detuvo mientras intentaba procesar el sitio que tenía ante mí. Mi mente se agitaba con un torbellino de emociones.
¿Cómo podía estar ocurriendo esto? Había admirado a mi tío y su aparentemente perfecto matrimonio. Él y Elena esquilmaban, pero ahora todo se había hecho añicos con esta revelación imprevista. Me retiré rápidamente de la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El peso de este nuevo conocimiento se asentó sobre mí como un cuerpo pesado. ¿Debía enfrentarme a ellos? ¿Debía mantener el secreto bajo llave, preservando la ilusión de su feliz matrimonio? Esta pregunta giraba en mi mente, y cada respuesta conllevaba sus propias consecuencias. Mientras regresaba a la granja, no podía deshacerme de la imagen que se había desplegado ante mis ojos. Mis emociones estaban revueltas, divididas entre la lealtad a mi tío y el dilema moral de ocultar la verdad. La granja, antes familiar, se sentía extraña, y la atmósfera parecía teñida de una sensación de inquietud. Al día siguiente, me encontré observando en silencio a Elena en Carlos, atenta a cualquier señal de su cita secreta. Su atracción parecía normal, sus sonrisas y su conversación disimulaban el peligroso romance que existía bajo la superficie, pero no podía ignorar la verdad que me había desvelado aquella fatídica noche. Finalmente, incapaz de soportar por más tiempo el peso de aquel secreto, decidí confesárselo a mi tío una noche después del trabajo. Respiré hondo y me acerqué a él. «Tío James», empecé, con la voz temblorosa por una mezcla de inquietud y preocupación. «Hay algo que tengo que decirte». Sus ojos se encontraron con los míos, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Le conté la noche en que tropecé con el cobertizo y la espantosa escena que presencié. La palabra se derramó con el peso de la verdad, y la expresión de mi tío pasó de la confusión a la incredulidad. Durante unos instantes, el silencio nos envolvió, solo roto por los coreos de los grillos de fondo. La tensión flotaba pesadamente en el aire, cargada de tensión e incredulidad. Los ojos de mi tío se entrecerraron mientras procesaba la impactante revelación que acababa de compartir con él. El tiempo pareció alargarse mientras permanecía sentado, con el rostro mezcla de ira, dolor y confusión, rompiendo por fin el silencio. Mi tío habló, su voz latió con cruda emoción. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo ha podido? Después de todo lo que he hecho por ella, enmudeció, su voz temblaba con una mezcla de traición y decepción. Sin decir una palabra más, se levantó, con pasos pesados mientras se dirigía a la granja. Le seguí, con el corazón palpitando de ansiedad, inseguro de lo que se desencadenaría. Dentro de la casa, encontramos a Elena sentada en la mesa de la cocina, con el rostro marcado por la sorpresa al ver la ira grabada en el rostro de mi tío. «Elena», la voz de mi tío estaba entrenada, llena de corazón y de ira. «¿Cómo has podido hacerme esto? ¿A nosotros?». Elena estaba confusa y preguntó qué había hecho. Mi tío le dijo que la habían pillado acostándose con Carlos. Ella trató de negarlo, pero yo hablé y le dije que los había pillado a los dos en el cobertizo. Los ojos de Elena se desviaron de mi tío a los míos, la comprensión bañando sus facciones. El silencio se hizo pesado en la habitación mientras ella luchaba por encontrar la palabra adecuada. «James, lo siento», exclamó por fin, con la voz temblorosa por el remordimiento. Fue un error, un momento de debilidad, pero la ira de mi tío se había convertido en una determinación silenciosa, un error que había acabado con nuestra confianza. Elena dijo con firmeza. «No puedo seguir viviendo así, sabiendo lo que has hecho», respondió mi tío. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y angustia. Despidieron a Carlos y a su padre, y echaron a Elena de casa. Al día siguiente, mi tío consultó con abogados y navegó por la complejidad del procedimiento de la voz. A medida que se extendían los rumores, la granja, antaño armoniosa, se convirtió en un campo de batalla de emociones, pues la verdad creaba tristeza y tensión en torno a la granja. Durante este tiempo, vi a mi tío lidiar con el dolor de la traición y la necesidad de seguir adelante. Fue un proceso doloroso, marcado por las lágrimas, las discusiones acaloradas y una sensación de pérdida que flotaba en el aire. La forma, que antes era un símbolo de unidad familiar, se convirtió en un recordatorio de promesas rotas y sueños hechos añicos. Cuando el divorcio llegó a su fin, mi tío salió de la terrible experiencia con una renovada determinación. La forma, ahora desprovista de la presencia de Elena, sufrió una transformación. Fue un periodo de curación y reconstrucción mientras mi tío volcaba su energía en revitalizar el negocio e infundir un nuevo sentido de la vida a los campos.
Juntos trabajamos incansablemente mientras yo asumía las responsabilidades anteriores de Elena y algunos cuidados de las plantas de sandía, decididos a devolver a la granja su antigua gloria. El resto de los trabajadores mexicanos permanecieron al lado de mi tío, inquebrantables en su lealtad y apoyo. Su dedicación al trabajo duro se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y la angustia, la vida podía avanzar con el tiempo. Las heridas empezaron a cicatrizar y un nuevo sentido de propósito envolvió la granja. La resistencia y la determinación de mi tío eran evidentes en todos los aspectos de la explotación, y la cosecha de sandías volvió a florecer. El verano en la granja de sandías se había convertido en un viaje transformador para más allá de lo que había previsto inicialmente. El viaje de la herencia en la forma se había visto ensombrecido por la inesperada revelación y el posterior divorcio. Sin embargo, en medio del dolor y la agitación, aprendí una valiosa lección. Aprendí sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de la honestidad y la comunicación en cualquier relación. Fui testigo de la resistencia de mi tío y de su inquebrantable compromiso de reconstruir no solo la granja, sino también su propia vida. Con el paso de los años, la granja floreció bajo el cuidado de mi tío, convirtiéndose en un testimonio de su determinación y resistencia y de por qué las cicatrices del pasado permanecen. Sirven como recordatorio de la fuerza y el crecimiento que pueden surgir incluso de las circunstancias más difíciles.